Buenos días, mis apreciados. En esta mañana vamos a estudiar un tópico muy importante acerca de los principios que la Sagrada Escritura nos enseñan de cómo conocer a Dios. Son 6 principios, por ende vamos a ver 6 tópicos. Este es el primero de los 6 que vamos a ver. Vamos a pedir la bendición para que el Señor sea el que guíe nuestras mentes en el estudio de su palabra. Padre nuestro, una vez más te damos gracias en esta hora de la mañana. Queremos abrir tu palabra bajo la dirección de tu Santo Espíritu. Danos tu bendición, tu compañía. Queremos aprender a conocerte como tú te has revelado en tu palabra. Por eso rogamos, Señor, tu compañía. En el nombre de Jesús, amén. En el libro de San Juan, vamos a ir al libro de San Juan, capítulo 17, el libro de San Juan, capítulo 17, vamos a encontrar allí por qué es de vital importancia el estudio de este tema acerca de cómo conocer a Dios. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es conocer a Dios. Y en el capítulo 17 dice lo siguiente: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Todos los que estamos trabajando por la eternidad, todos los que estamos interesados en obtener la vida eterna, debemos aprender a conocer a Dios. Recuerden, la vida eterna la conseguimos, la logramos cuando conocemos a Dios. Cuando fue escrito San Juan 17:3, recordemos que todo el Nuevo Testamento fue escrito en el lenguaje griego, el Antiguo Testamento en el hebreo. Pero cuando Dios le inspiró a San Juan este versículo, es decir, este capítulo 17, y de manera especial el versículo 3, el Señor tenía claro de que era en el hebreo el trasfondo de lo que Dios quería enseñarle a su pueblo. Recuerde, San Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan. La vida eterna depende de conocer a Dios. Hoy vamos a ver ese primer principio. El verbo conocer en el griego significa ginosko. Cuando se traduce el verbo ginosko al español, significa informarse, saber de algo o de alguien, tener idea de algo o de alguien, percatarse de algo, entender un texto fuera del contexto y comprender simplemente el significado de ciertas palabras. Pero en la revelación que Dios le da a San Juan, en el hebreo el verbo conocer es el verbo yadá, que significa ser engendrado, tener un nuevo nacimiento, tener intimidad, tener una familiaridad, desarrollar una confianza, una codependencia de Dios, una amistad. No es simplemente informarse, como aparece en el griego. Como resultado de no conocer a Dios, para muchos su palabra es simplemente fonética. Para muchos la palabra de Dios simplemente es letra muerta, es teoría, son ideas, ritualismo, es una teología humana. El saber no define a Dios. Cuando conozco a Dios, como lo define el verbo yadá, cuando conozco a Dios, hay pureza. Cuando conozco a Dios, hay paciencia.
Cuando conozco a Dios, cada vez me vuelvo un ser auténtico, genuino. Cuando conozco a Dios, amo a Dios en la presencia de mi semejante. Cuando conozco a Dios, se desarrollan los valores de integridad. El conocer a Dios restaura mi carácter, modifica mis pensamientos, mis acciones y mis deseos. El conocer a Dios me impide estar argumentando. Más bien, siempre doy testimonio de su amor, testimonio de su creación. En el Salmo capítulo 25, vamos a mirar lo que dice el Salmo 25. Salmo 25. La inspiración dice en el Salmo 25, el Salmo 25, versículo 14 dice: el secreto de Jehová es para los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Es decir, el Señor se va a manifestar, se va a dar a conocer en aquellos que le temen, que le aman. Va a hacer conocer su pacto, su mensaje. Va a dar a conocer cada uno de los elementos que necesitamos. Entonces, recordemos, San Juan capítulo 17, versículo 3 dice que la vida eterna depende de conocer a Dios. Vamos a leer en el Conflicto de los Siglos, en la página 606, vamos a leer uno de esos, el primer principio que Dios reveló para que le conozcamos. En el Conflicto de los Siglos, página 606, el capítulo titula El tiempo de angustia. En el Conflicto de los Siglos, página 606, capítulo titulado El tiempo de angustia, vamos a conocer el primer principio para poder, valga la repetición, para poder conocer a Dios. Si conocemos a Dios, estamos en el camino de la vida eterna. Deberíamos aprender ahora. Deberíamos aprender ahora. Es un adverbio, ahora, es un adverbio de tiempo continuo. Hoy lo estamos leyendo, entonces es ahora. Si lo leyéramos en 15 días, es en ese momento. Deberíamos aprender ahora a conocer a Dios, poniendo a prueba sus promesas. Entonces, recordemos, Conflicto de los Siglos, página 606, capítulo titulado El tiempo de angustia. Ahí encontramos el primer principio para conocer a Dios. Y dice así: deberíamos aprender ahora. ¿Cuándo? Ahora. Poniendo a prueba sus promesas. ¿Cómo yo conozco a Dios? Colocando a prueba sus promesas. En el siguiente tópico, en la segunda parte de este tema, vamos a mirar todas las promesas que el Señor ha dejado para garantizarnos de que va a volver por nosotros. Recordemos que Él dijo: me voy a preparar lugar. Eso dice San Juan capítulo 14. Me voy pues a preparar lugar para volver por nosotros. Eso es una promesa y muy grande. Él nos prometió que va a volver por nosotros. Deberíamos de tenerla permanentemente en nuestra mente. Pero ¿qué sucede? Que nuestra mente la hemos llenado de otras cosas.
en la mente nuestra no están esas promesas. Por eso se nos dificulta mucho conocer a Dios. Porque el enemigo ha logrado sacar de nuestra mente esas promesas que el Señor nos dejó en su palabra. Por ejemplo, en el libro de Génesis, vamos a leer el libro de Génesis, capítulo 1. Génesis, capítulo 1 y el versículo 1, el primer texto de las Sagradas Escrituras. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. En hebreo es Berechi bara Elohim, ese mismo texto. Génesis 1:1, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. En hebreo es Berechi bara Elohim. Cuando uno traduce Elohim basado en la etimología, en la gramática hebrea, traduce así, el verbo traduciría así: en la cabeza de las cosas Dios, no el yo, no lo material. La palabra Dios en Génesis 1:1 es Elohim, y en la etimología hebrea traduce en la cabeza de las cosas Dios, no el yo. Pero cuando nosotros nos movemos en el día a día, el yo siempre está adelante. Si yo vivo para mí, pues yo lo niego a él. Y la liturgia que hago, sábado tras sábado, es la más hueca y es la más bipolar. Porque en la semana hago una cosa, digo una cosa, pienso una cosa, leo otra cosa, deseo otra cosa, vivo en función de otra cosa, pero el sábado estoy pensando en otra cosa. Miremos nuevamente ese Elohim en el capítulo 14 del Apocalipsis. Capítulo 14 del libro del Apocalipsis, vamos a mirar ese Elohim. Y el versículo 7 del capítulo 14 dice así: diciendo en alta voz, teme a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha venido, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, y el mar y las fuentes de las aguas. Nuevamente, si revisamos muy detenidamente Génesis 1:1 a la luz de Apocalipsis 14:7 o viceversa, cuando dice ahí, teme a Elohim y darle gloria, adorarlo, al que me hizo, al que me conoce, al que me cuida, al que me bendice, al que me protege. Uno le pregunta a la gente, ¿usted cree en Dios? Sí. ¿Y dónde está Dios? Allá. ¿Pero en qué lugar? No, allá. ¿Y tú amas a Dios? Sí. ¿Y le obedeces? Entonces hay un silencio sepulcral. Porque la gran mayoría dice creer en Dios. La palabra creer en la lingüística hebrea significa obedecer. Es como si usted tuviera un hijo que manifiesta que cree en usted, pero no le obedece. Pues usted sabe en el fondo que él no le ama, que no cree en usted, porque no le obedece. Jesús creía en su Padre. ¿Y qué era lo primero que hacía tan pronto se levantaba? ¿Qué era lo primero que hacía cuando caía la noche y llegaba la hora del descanso? ¿Qué era lo primero que hacía antes de acostarse? Y cuando se despertaba, ¿qué hacía? ¿Y durante el día qué hacía? Pues él lo manifestó. Las obras de mi Padre son lo que él decía, las características de ese ministerio activo. En el libro de San Mateo, capítulo 6, vamos al libro de San Mateo,
capítulo 6 del libro de San Mateo y el versículo 33. Mateo 6:33 dice la inspiración lo siguiente: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Póngase a pensar, pensemos juntos, ¿qué es lo primero que hacemos tan pronto lo levantamos? ¿Coger las Sagradas Escrituras o coger el celular? ¿Qué es lo último que hacemos cuando ya estamos en casa y queremos acostarnos? Coger las Sagradas Escrituras, es lo último que soltamos, o soltamos el celular. Ahí dice muy claro Mateo 6:33 que lo primero que yo debo hacer para que el reino se manifieste, para que su justicia sea mi guía en el día a día, y todo lo que yo necesite pueda ser añadido, pues debo buscar primero a Dios. Pero la mayoría lo primero que hace es buscar las cosas. Y recuerde que Génesis 1:1 nos decía que en la cabeza no estaban las cosas, sino Dios. Por eso, si usted revisa de una manera muy profunda, bogando mar adentro, el Salmo 8, dice que Dios colocó las cosas por estrado de nuestros pies, no para que la tuviéramos en la cabeza. Nosotros tenemos respeto por el ser humano y por las cosas, pero no por Dios. En el capítulo 1 del libro de Romanos, en el versículo 21 dice: a pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. No conocimos a Dios, no conocieron a Dios, según Romanos 1:21. El no conocer a Dios, según San Juan 17:3, nos impide participar de la eternidad. Recuerde que la vida eterna depende de conocer a Dios. La evidencia de que no conozco al Señor es que todavía soy egoísta. Todavía vivo en función del yo. Todavía vivo para mí. Y el egoísta, según la Escritura, pues no conoce a Dios. Somos íntimos con nuestros pecados. Somos íntimos con nuestro orgullo. Somos íntimos en el egoísmo. Somos íntimos en la soberbia. Somos íntimos en la suficiencia propia. Somos íntimos en la confianza propia. Somos íntimos en el amor propio. Somos íntimos en la estima propia. Pero no somos íntimos en la comunión con el Creador. Y por eso vivimos en función de buscar las cosas. La mayor preocupación del mundo hoy son las cosas. Cosas que el Señor, según el Salmo 8, dejó por estrado de nuestros pies. Y según lo que leíamos ahora en el libro de San Mateo, el Señor está dispuesto a dárnosla cuando le buscamos a Él primeramente. Recordemos, y volviendo nuevamente al Génesis, donde está la creación, la naturaleza del amor, como la presenta el libro de Génesis, la naturaleza del amor es alterocéntrica. Hace de otro su centro, mi objetivo de salvación, mi objetivo de vida. Quiere vivir para otro, quiere ser socorro para otro, quiere ser apoyo para otro. Y Dios necesita ser amor para nosotros. Y lo manifestó en el Getsemaní, en el Calvario.
Recordemos lo que dice San Juan 3:16, que ese verdadero amor tenía una característica, que no nos perdiéramos. Vino a morir por ti y por mí. En el libro de Filipenses, San Pablo escribió en el capítulo 2, versículo 4, que no nos ocupemos de nuestros intereses solamente, sino que también nos interesemos en las necesidades de los demás, en los problemas de los demás, en las angustias de los demás, en las adversidades de los demás, porque eso nos enseña y nos permite vernos como en un espejo, cómo estamos nosotros. Pero el egoísmo, donde el fundamento es yo para mí, nada para el otro, y la naturaleza que aparece allí en el capítulo 1 de Génesis, la naturaleza tiene un ciclo alterocéntrico. ¿Cuándo se niega el sol a salir para buenos y malos? ¿Cuándo el Señor nos niega el sol? Cuando la lluvia se niega a salir, cuando el aire se corta para que no llegue a nosotros y garantice la vida, la existencia. Dios los hizo para que fueran una ofrenda de amor, creados con un propósito. Toda la naturaleza, toda la biodiversidad, todo el ecosistema fueron creados con un propósito, servir. Y el amor es una entidad plural, es un anticipo, nunca llega tarde. Y nosotros lo vemos representado en el capítulo 3 del Génesis, cuando nuestros primeros padres pecan, el que toma la iniciativa sin demora alguna en venir al socorro, al rescate, fue Dios. Tan pronto pecaron, apareció Dios, sin regañar, sin enojarse, sin molestarse, sin irritarse, sin fastidiarse, sin cambiar, sin desanimarse. El Señor aparece para redimir, para restaurar, para salvar. Y dice el conflicto de los siglos, nuevamente, vamos a leer en el conflicto de los siglos, la página 303, conflicto de los siglos, página 313, conflicto de los siglos, página 313, capítulo titulado Heraldos de una nueva era, dice la inspiración, cualquiera, y ese cualquiera podría ser tú, podría ser yo, el llamado es para ti y es para mí, cualquiera que con rectitud de corazón trate de hacer la voluntad de Dios, siguiendo atentamente la luz que ya le ha sido dada, recibirá aún más luz. A esa alma le será enviada alguna estrella de celestial resplandor para guiarla a la plenitud de la verdad. Vuelvo y leo porque me parece muy, muy profundo lo que la inspiración dice aquí. Conflicto de los siglos, página 313, capítulo titulado Heraldo de una nueva era. Cualquiera que con rectitud de corazón trate de hacer la voluntad de Dios, siguiendo atentamente la luz que ya le ha sido dada, recibirá aún más luz. A esa alma le será enviada alguna estrella de celestial resplandor para guiarla a la plenitud de la verdad. Recuerde, estamos estudiando el primer principio que Dios estableció para nuestra salvación. San Juan 17:3 dice que cuando le conozcamos, vamos a participar de la vida eterna.
Y es interesante cuando uno estudia a profundidad lo que significa ese texto, pues está hablando de comunión con mi semejante. Porque la Escritura dice en los Evangelios, lo que hiciste a este pequeñito, a mí lo hiciste. Lo que pensasteis de este pequeñito, de mí pensaste. Lo que deseas que le acontezca a este pequeñito, a mí lo estás deseando. Es decir, yo conozco a Dios en el trato con mi semejante. En el trato con mi semejante. Y es muy importante que nosotros lo tengamos en mente. Recordemos, el primer principio es, debemos conocer a Dios poniendo a prueba sus recomendaciones, todo lo que nos dejó en su revelación para que seamos felices, sus promesas, que son las que deben de mantener encendido el Espíritu en nosotros, y esas promesas, pues son las que, si las desarrollamos en nuestro diario vivir, en nuestro día a día, es el que nos va a permitir conocer a Dios en el trato con mi semejante. Es fundamental eso. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, al que tú has enviado. Por eso, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, le dedicó 30 años a los procesos de convivencia con la familia y 3 años y medio al ministerio público. Significa, al analizar eso, que los procesos de convivencia son con mi semejante, con mi prójimo, en el día a día. Ahí aprendemos a conocer a Dios. En el siguiente tópico vamos a aprender cómo hacer la voluntad de Dios. Es decir, yo conozco a Dios cuando aprendo a hacer su voluntad. Es lo que vamos a estudiar en el segundo tópico. Jesús decía, yo no hago nada de mí mismo, sino la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, la segunda parte de este tema, cómo conocer a Dios, va a ser cómo aprender a hacer su voluntad. ¿Cuál es la voluntad del Padre para ti y para mí? Vamos a orar para darle gracias a Dios. Padre, una vez más te damos gracias en esta hora de la mañana. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra hemos aprendido de que te podemos conocer a través de las promesas que tú has establecido en tu palabra. Permítenos, Señor, vivir a la altura de ellas. Ayúdanos, Señor, a desarrollar los procesos de convivencia para que mi diario vivir con mi prójimo, Señor, cada vez me pueda acercar más a la autenticidad. Danos tu bendición, tu espíritu, en el nombre de Jesús. Amén.